Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta clase de Hacienda Pública, en la cual vamos a discutir un poco acerca de el impuesto de herencias, legados y donaciones, el cual es un impuesto quizá poco conocido para muchos de nosotros. Probablemente sea la primera vez que escuchamos de él, de este tipo de impuestos. Y por ello vamos a utilizar fragmentos de una publicación sobre el tema que se encuentra en el sitio web Mundo Chapín. Comenzamos. Los antecedentes. ¿Qué podemos decir de este impuesto como parte de su historia o parte de lo que antecede al mismo? Bueno, existe una ley que es la Ley de Impuestos sobre Herencias, Legados y Donaciones, y esta ley fue publicada en el Diario Oficial, Diario de Centroamérica, un 5 de enero del año 1948. Era una época conflictiva para Guatemala, ya que se encontraba en el poder como presidente Juan José Arévalo Bermejo. Fueron esos tiempos post-revolución, estos inicios, en la cual hubo la necesidad de hacer muchos cambios que debían de ser de beneficio para el país. Con base a estos cambios se crean nuevos impuestos. El gobierno de Juan José Arévalo entre el año 1945, después de la revolución, y el año 1951 creó impuestos y modificó los impuestos existentes con el propósito de aumentar los recursos fiscales, con el propósito de aumentar el dinero que se recaudaba y que iba para las arcas del Estado, puesto que Guatemala tenía grandes necesidades de recaudar impuestos para poder satisfacer las necesidades esenciales de la población. Recordemos que para poder hacer obra, para poder construir, para poder llevar desarrollo, se necesita financiamiento, y este financiamiento se logra mediante los impuestos. ¿Cuál es la naturaleza y el hecho generador? Bueno, el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, como su nombre lo indica, recae sobre las herencias que usted reciba como persona, legados o donaciones que le hagan a ustedes. Es un impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es un tributo de naturaleza directa y subjetiva, es decir, propia de la persona que grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título lucrativo por personas físicas. El objetivo del impuesto es gravar los incrementos de patrimonio, quiere decir cuando aumenta su patrimonio personal por ejemplo, una donación, que se produce como consecuencia de las herencias, o en este caso las donaciones. Imagine que le donen a usted un terreno o que se lo dejen en herencia. Entonces eso aumenta su patrimonio. Y sobre esa donación que a usted le realizan debe de pagar un impuesto. El pago del impuesto. Para el pago del impuesto se toma como base el valor de los bienes que se transmiten por herencia, quiere decir los bienes que le dejan a usted en naturaleza de herencia, de legado, de donación, por causa de muerte. Por ejemplo, imagine que un pariente suyo fallece y le deja como herencia un terreno ubicado en la Sexta Avenida. Entonces, eso aumenta su patrimonio. Eso es una transmisión de los bienes, por ejemplo, de esa persona, de ese pariente, a usted. Ahora bien, la cuota del impuesto depende de la relación y el parentesco con el causante. Entre más estrecha, por ejemplo, padre-hijo, la cuota es más baja. Pero si el parentesco es más amplio, por ejemplo, una herencia que le dejó un tío lejano, entonces la cuota que debe pagar del impuesto es más alta. La misma atenderá al monto de la porción de cada heredero, legatario o donatario, los cuales deberán de justificar su parentesco con los certificados del Registro Nacional de las Personas y con actas parroquiales, ya que si no lo hicieran se consideran como extraños, quienes
son los que deben de pagar las cuotas más altas. Quiere decir que usted, por ejemplo, debe de demostrar que es el legítimo heredero de esa propiedad y que su parentesco es un parentesco cercano. Por ejemplo, usted debe demostrar que es hijo de, vamos a suponer, don Pedro Martínez. Si no se puede comprobar que usted es hijo y resulta que usted es sobrino lejano, entonces la cuota va a ser más alta. Pero si usted es hijo, la cuota va a ser más baja y usted, claro está, podrá reclamar su herencia que le corresponde. La liquidación del impuesto debe iniciarse dentro de los 6 meses desde la fecha del fallecimiento del autor de la herencia, el señor Pedro Martínez, por ejemplo, o de la declaratoria de la muerte presunta. Quiere decir, por ejemplo, que si no tenemos la certeza, supongamos la persona muere en un accidente lejos en otro país, cuando se da la declaratoria de que esta persona presuntamente está muerta, entonces ya se puede comenzar el proceso. Si no se liquida dentro de este plazo, se incurre en una multa equivalente al 100% del impuesto causado más 1% mensual de intereses, si usted no paga este impuesto. Sobre el monto del impuesto, por el tiempo transcurrido desde la demora hasta el pago respectivo. Ahora bien, hay ciertas modificaciones con respecto a la ley del IVA. Cuando se da a conocer la ley del IVA, impuesto al valor agregado, se crea un cambio. Esto fue en 1992, ya que se derogó lo relativo a las donaciones entre los vivos, ya que dicho acto es gravado ahora por el IVA. Por ejemplo, el impuesto por donaciones antes se pagaba si a usted se lo donaban en vida, no cuando la persona fallecía, sino si yo quiero, por ejemplo, darle un terreno como donación a mi hijo debe de pagar este impuesto. Pero ahora se cambia esto, pues ya es con el IVA que el hijo, mi hijo, en este caso, debe de pagar el impuesto. Ya no el impuesto de donaciones, sino el IVA. Porque si no, caeríamos en algo que se llama múltiple tributación, y era pagar dos impuestos por la misma cosa. Por ejemplo, pagar el IVA por el terreno y pagar el impuesto de donaciones. Entonces, en donaciones entre vivos, ahora ya no se paga el impuesto por donaciones, herencias y legados, sino que se paga el IVA. Todo ello lo puede encontrar usted más detalladamente en el decreto 431 del Congreso de la República de Guatemala. Allí se encuentra todo lo relativo a este impuesto. Finalizamos entonces. En esta clase hemos visto las características del impuesto de herencias, legados y donaciones. Conocimos un poco de su historia y antecedentes, sus características y la forma de pago del mismo.